Hola, yo soy Last Dragon y hoy vamos a hablar de los sitios web virtualmente inhackeables. Como se oye, virtualmente porque sí podrían ser hackeados, pero la gran mayoría de esos hackers que andan por ahí sueltos no tienen ninguna oportunidad. En videos anteriores hablé sobre la diferencia entre Windows y Linux en cuanto a su estructura interna. Bueno, aquí va a quedar de manifiesto las diferencias entre Linux y Windows. Un sitio web normalmente lo hacen en PHP. Hay otros lenguajes, pero la mayoría es PHP y por eso me voy a centrar en esto. Cuando uno diseña un sitio web, normalmente lo mete en hosting o deja las configuraciones por default del servidor web que lo va a contener, ya sea Linux o Windows o cualquiera, pero en este caso que estamos hablando de Linux, pues me refiero a las opciones de Linux, ya sea en Apache o en Nginx, lo dejan todo por default. La mayoría de los hackers que andan allá afuera saben hackear cosas que están por default porque son las que encuentran en todos los sitios. Por ejemplo, todos los Apaches tienen el .htaccess y es lo primero sobre lo que se van. Pero ¿qué pasa si hardcodeas ese htaccess y se lo metes a la configuración de Apache? Asumiendo que tienes acceso a root a tu propio servidor y que no es un hosting. No van a poder hacer nada de lo que están acostumbrados a hacer. Un pequeño cambio como ese hace que tu atacante se le quiebre la cabeza y no sepa qué hacer, porque no están acostumbrados a eso. Pues bien, para crear sitios virtualmente inhackeables, lo que tienes que tener es un poquito de sentido común. Por ejemplo, sitios web de gobierno que son los más hackeados, y debe ser porque los administradores de esos sitios, pues quién sabe dónde salen o cómo se capaciten, pero tienen acceso abierto al resto del mundo. Por ejemplo, una página web de un municipio, de un estado, se supone que sus únicos intereses son que la gente de ese municipio y tal vez la del estado visite el sitio web, porque tiene acceso el resto de la población, ya sea de otros estados o incluso del mundo. ¿Qué le importa a un ruso o a un chino lo que tu presidente municipal tiene que hacer? Bloquéalos. No tienen por qué accesar a tu sitio web. De eso trata. Un poco de sentido común. La mayoría de los programadores hacen su chamba, pero no toman en cuenta la seguridad. De hecho, tengo un artículo que dice no confíes en el programador en mi blog. Ellos no toman en cuenta la seguridad, entonces tú como sysadmin tienes que tomar las cartas y poner la seguridad. Otra cosa que puedes hacer es no permitir ejecución de código en el sistema de archivos donde está tu página web. PHP es un lenguaje interpretado, por lo tanto, no requiere ejecución directa del sistema operativo. Así que no es necesario que en el sistema de archivos se permita la ejecución de código. ¿Por qué haces esto? Porque ¿de qué le sirve a un atacante subir un exploit que nunca va a poder ejecutar porque el sistema operativo no lo va a permitir? Los permisos de archivo de donde esté tu sitio web debe ser diferente al servicio que los está exponiendo a Internet. Por ejemplo, si existe un usuario Apache, tus archivos deberían ser propiedad de root y que no tengan permiso de escritura. ¿Para qué? Para que aunque pudieran accesar de alguna manera por algún error en la programación, no haya permisos de escritura, no puedan modificar el código y por lo tanto no te pueden meter backdoors. Espero estarme dando a entender, se trata de sentido común, no es magia. Por eso es que es tan difícil hackear la cueva del último dragón, porque las reglas que se aplican ahí no son estándares, son reglas de sentido común, que desarman completamente a la gran mayoría de hackercitos que solamente saben hacer SQL injection. Estos niños jamás han usado algo más allá de eso, no saben qué es un exploit, buffer overflow, no saben otra cosa que no sea inyecciones SQL, porque es lo más sencillo, pero no es lo único. Sí, existe una pequeña cantidad de gente que sí podría explotar la página web por medio de exploits más avanzados, pero la probabilidad de que se topen con la página es mínima contra los que solo saben hacer SQL injection, lo que deja a la página solo vulnerable a ataques de DOS o de denegación de servicio. Volvamos al asunto del sentido común. Sabemos que existen herramientas como Tor. Bueno, obliga a desenmascarar a tu atacante. La mayoría de los cobardes usarán
redes como Ultrasurf o Tor o cualquier otra cosa, proxies que hay por ahí para ocultar su IP. Bueno, existen bases de datos, incluso en mi página web tengo publicadas las bases de datos de proxies de las IPs que usa Tor, de las IPs que usa Ultrasurf. ¿Y esto para qué? Bloquéalos. Si no pueden entrar por Tor, si son cobardes y no pueden dar la cara, oblígalos a desenmascararse. Tomando en cuenta además que si usaste sentido común y estás evitando que personas de otros países que no tienen nada que ver con tu sitio accesen, cuando usan Tor, pues están bloqueados porque Tor llega por Francia, llega por Rusia, llega por otros países, automáticamente están bloqueados. Pero si hubiese alguna IP mexicana, pues también estaría en la base de datos de Tor. Lo que tienes que hacer es muy sencillo, bloquea todas las IPs de Tor también, incluyendo las que sean mexicanas. Solo permites el acceso a las IPs del sitio donde tú quieres que se accese. Entonces, desenmascáralo. Si quiere atacar, que ataque con la IP de su casa, que no sea cobarde, o por lo menos con una IP mexicana. Ya nada más con el hecho de sentirse expuestos, con eso acabas de hacer que desistan muchísimos cobardes. Usa el sentido común, cosa que es lo que falta realmente en la seguridad de Internet en los sitios web. Simplemente sentido común. POSIX, que ya viene en cualquier sistema tipo Unix, llámese FreeBSD, OpenBSD, Linux, o lo que quieras, que la lista es muy grande, Solaris, todos los Unix que hay por allá afuera, todos traen POSIX. Por lo tanto, con eso es suficiente. Es lo único que necesitas, sentido común, úsalo. Si tú necesitaras, por ejemplo, tomando en cuenta que ya bloqueamos gente de otros países, pero tú tienes que viajar a otro país o tienes gente en otros países que sí necesitan el servicio, bueno, entonces ponlo en una balanza. A lo mejor lo que requieres es otra herramienta, tal vez una VPN cifrada o incluso servicios importantes como los de primera necesidad, como servicios del municipio, por ejemplo, los de el agua potable, controlar el agua potable si es que estuviera completamente computarizado. No los expones, mételos a bloques separados en donde la única forma de llegar a ellos sea por una VPN con cifrado muy alto. Y obviamente incluso podrías controlar quiénes se pueden conectar a esa VPN. De esta manera vas haciendo a un lado a la gran mayoría de los hackers, que yo no los considero hackers, por cierto. O sea, los que usan SQL Injection no son hackers, ¿no? Lo siento, perdón, pero quien me conozca sabe que mis estándares para decirle hacker a alguien es muy, muy alto. Y del 100% de personas que conozco que son hackers, respeto a menos del 1% como tal. Yo no creo en estos hackers que hay por ahí que se autoproclaman hackers o grupos. No, eso no es así. Lo puedo ver, sus conocimientos no llegan a tanto. No son un Steve Woz, no son Wozniak, no son un Linus Torvalds, no son un Miguel Di Casa, son puro chamaco jugando a ser el hacker. Esos que acabo de mencionar son hackers, los demás son monigotitos ahí que andan jugando a ser hackers, porque les funciona un SQL Injection. Pura tontería. Otra cosa que puedes hacer si tu sitio va a usar bases de datos, la mayoría de las bases de datos decentes, empezando por MySQL, tiene la capacidad de configurar usuarios. Si tú estás programando, si tú me estás oyendo ahora y eres programador, normalmente, y estoy casi seguro que usas la misma configuración de base de datos, el mismo usuario, tanto para hacer los selects, como para hacer los updates, como para hacer los inserts. Eso está terriblemente mal. Muchos SQL Injection los usan, por ejemplo, en el text box de la búsqueda de una página web. Y ahí hacen cosas, ahí hacen sus SQL Injection y obtienen información, y a veces hasta ahí mismo modifican la información. Pero ¿qué pasaría si ese text box fuese solo para consultas? Un usuario que solamente puede hacer selects. Aunque encontrara una forma
de una forma efectiva de hacer un update o un drop table o lo que tú quieras, como ese usuario nada más tiene permisos para leer, le va a dar un acceso denegado. Aunque hay un error en la programación, la misma configuración de la base de datos se lo va a prohibir, no va a permitir que se haga ese cambio. En los formularios donde tengas que escribir, usa un usuario con permisos de escritura, pero que solo pueda hacer eso, que no pueda hacer updates, que no pueda hacer selects, que no pueda hacer otra cosa, a menos que los necesite, obviamente. Si los necesita para ser parte de la consulta, pónselos, pero no le pongas de más. Puedes usar tantos usuarios como quieras. Si te hicieran falta 50, crea 50 usuarios, cada uno con un propósito. Uno que sirva solo para leer, uno que sirva para escribir. Para los que van a ser administradores en el dashboard del sitio web que estás programando, pues ahí le pondrás a usuarios que permitan updates, drops y cualquier otro tipo de permiso que te haga falta. Pero el que está expuesto hacia el común de la gente, hacia tus lectores, que solo son lectores y que no tienen por qué escribir nada, pues que solo usen selects. Tú como programador entonces también aplica el sentido común. Usa más de un usuario. Ahora, ¿por qué no se está haciendo esto? Por el asunto de la nube, porque aunque no hubiera la nube, ya están mal acostumbrados, la mayoría de las personas, a usar un solo usuario y a trabajar de esa manera. La nube se adaptó a la forma muy mala de trabajar de las personas. Por ejemplo, los hostings pues solo te dan una base de datos, no le puedes cambiar los permisos de usuario a tus archivos que estás publicando para evitar que haya una inyección de código de backdoors. Estos consejos desafortunadamente funcionan solo para los que tienen control del servidor, ya sea un VPS, un servidor propio, no para hostings. Pero si tú estás haciendo algo importante, no lo metas a un hosting. Usa el sentido común. Si se trata de negocios, si se trata de que hay dinero de por medio, pues no entres a un hosting. Pon por lo menos un VPS donde puedas controlar los permisos. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, si se trata de una paginita X por ahí, pues mételo en el hosting que tú quieras. Y si la hackean, no importa. Lo que importa es el dinero. El dinero porque para eso sirve realmente hacer páginas web o hacer negocios. A menos de que lo estés haciendo por diversión, pues mételo en un hosting barato que te dan servicio por $1 al año. Hostings basura. Mucha gente los contrata incluso para cosas profesionales, pero son hosting basura. Lo que necesitas es invertir en infraestructura, ya sea tus propios servidores o al menos un VPS. Hasta el más barato ya te da un poco de control sobre el sitio que estás haciendo. Entonces, todo se resume al sentido común. No permitas conexiones que no necesitas. No permitas que tu servidor lance conexiones al exterior si no lo necesita, porque también eso es lo que ocurre. Luego infectan servidores y desde ahí hacen ataques a otros servidores. Pero si está bloqueado, pues no podrían atacar a otros servidores, se quedan atrapados ahí mismo. Si vas a tener acceso a base de datos, usa los usuarios correctos y la cantidad necesaria de usuarios con tal de asegurar tu base de datos. Tu sistema de archivos, no permitas que sean modificados los archivos si no es por la persona correcta que los tiene que modificar. No permitas que se pueda ejecutar código en el servidor que no está autorizado. Si no sabes cómo hacerlo, investiga. Tienes el internet, tienes el blog de la cueva del último dragón, www.lastdragon.net. Ahí dice cómo hacerlo. O sea, la información está allá afuera. Incluso hackers en tu idioma, ya como el rock en tu idioma, está hacking en tu idioma. Yo escribo en español y hago blogs en español y a estos videoblogs en español porque en inglés ya hay demasiada información y me doy cuenta de que mucha de esa información no está disponible para muchas personas que hablan español o castellano. No va a ser que salga por ahí un español a decirme que por qué digo español, ¿no? En fin, todo se resuelve al sentido común. Si tienes dudas, visita mi página. En la descripción del video voy a dejar ligas hacia este tipo de artículos que hablan de seguridad. Léelos. Te va a ayudar a hacer sitios más seguros. Si aplicas esto, tu sitio sería virtualmente inhackeable. Virtualmente no, porque la mayoría no va a poder hackearlo. Tiene que venir un profesional, un verdadero hacker, un señor hacker. No niñitos
jugando a ser hackers para poder tomar tu sitio. Ahora ya lo sabes, sí se puede hacer sitios que sean casi inhackeables, donde solo una pequeña cantidad de la población informática podría hacer algo en contra de ellos. Solo que esta población está más ocupada haciendo cosas importantes que andar vandalizando sitios web. Y ya desde ahí ese otro pequeño porcentaje queda descartado y por lo tanto tu sitio es virtualmente inhackeable. Pues ahora ya lo sabes. Si tienes dudas me puedes mandar un email. Puedes dejarme un Twitter. Mi Twitter es LastDragonMX. Puedes dejar comentarios en mi página web www.lastdragon.net. Puedes dejar comentarios en este video. Y si no te has suscrito a mi canal, es la primera vez que llegas y quieres tener información de este tipo, pues por favor suscríbete. Si conoces programadores, gente que pudiese estar interesado en la seguridad de sus sitios web, por favor compárteles el video. Y pues nada más, yo soy Last Dragon y sí, puedes tener sitios inhackeables. Adiós.